Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. A Alejandra la conocí porque es hermana de mi amiga Viviana. Viviana y yo nos conocimos en la universidad. Por aquel entonces, ella estaba a punto de casarse y fui su afortunada conejilla de Indias, porque me invitaba a comer cada vez que practicaba un platillo. Fui a su boda civil, a su boda religiosa, dormía en casa de sus papás y allí conocí y conviví con Alejandra, su hermana menor. Ale fue víctima de violación en 2018. Denunció, pero el juez le dijo: si usted no hubiera abierto la puerta, no la habrían violado. Una segunda instancia dio inicio a audiencias y amparos, y el día en que se decidiría la suerte de su violador, 4 personas armadas entraron a su casa y se la llevaron. Desde ese día, no hay noticias de Alejandra. Aun cuando se logró la aprehensión de algunas de las personas que planearon y participaron en su desaparición, el sistema judicial les permite mantenerse en calidad de amparo. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano protege a los depredadores. Alejandra Guzmán es maestra y madre de un niño. Tu hijo, tu familia y tus amigues te buscamos con vida. Ay, pues bueno, bienvenides. Muchas gracias por darle play a este episodio. La verdad es que está un poquito escabroso y complicado y estruje el corazón empezar así, pero bueno, pues al mismo tiempo son espacios que podemos aprovechar para denunciar a nuestras desaparecidas y pedirles su ayuda a quienes nos están escuchando. Vamos a poner la foto de Ale en nuestras redes y pues si ustedes nos ayudan a compartirla, se los agradeceremos mucho. Que por cierto, déjenme decirles en este punto que ustedes van a estar escuchando a lo largo de este episodio la voz de Sonia Frías, investigadora de la UNAM, que es socióloga y se dedica precisamente a investigar sobre violencias de género contra las mujeres. Pues bienvenida, Andrea. Hola Magdalena, muchas gracias. Me da gusto estar de nuevo aquí y mando un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y pues sí, es un tema que creo que a las dos nos ha impactado mucho, ¿no? Sí, no, es muy fuerte. Yo incluso ahorita estoy recordando cuando te comenté que iba a grabar esta cápsula sobre Ale y a quienes nos escuchan, incluso yo como ya muy fríamente, ya muy cínicamente, no sé si te acuerdas, Andrea, que te dije, tú no tienes a alguien desaparecida que quieras denunciar, y me dijiste no. Y fue como, ya después que lo pensé, dije, ¿cómo uno ya hace estas preguntas así de, ay, tú en tu círculo no hay una desaparecida? No, 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 no. Qué horror, qué horror. Entonces, bueno, pues en eso estamos en el episodio y en el libro que nos atañe el día de hoy. Sí, justamente yo me quedé pensando durante varios días después de que me hiciste esa pregunta y decía, no alguien de mi círculo inmediato. Y creo que soy afortunada porque supongo que hay muchas personas que en su círculo inmediato sí conocen a alguien o a un ser querido, un familiar, hermana, prima, amiga, mamá, etcétera, ¿no? Pero claro que sí, en donde yo vivo, en Guadalajara, en Jalisco, pues ha habido muchos casos de mujeres desaparecidas. Uno que ha sonado ya por un tiempo, ya pasó más de un año. Este diciembre, prácticamente más bien enero, principios de enero, cumplió un año Wendy, una chica que venía de San Pancho, y yo recuerdo que yo fui a San Pancho justo a los 5 días que hicieron la denuncia y había pues muchas personas pegando carteles, movilizándose, tanto en San Pancho, que es una playa cerca de Puerto Vallarta, y también aquí en Guadalajara, porque ella venía a visitar a su familia a Guadalajara y en el camino desapareció. Entonces hasta yo me puse en sus zapatos porque yo dije, yo también hago ese traslado, yo también voy y vengo de un lado a otro, ¿no? Sí, no, y que es justamente un poco, me recuerda esto
libro, a la autora de la que estaremos hablando el día de hoy, que es Cristina Rivera Garza, y El Invencible Verano de Liliana, y que ella dice una frase desgarradora, que es: la única diferencia entre mi hermana y yo es que yo no me he topado con un asesino, ¿no? Y es un poco por lo que tú misma comentas, ¿no? Yo también hago ese traslado, pero bueno, que sí, efectivamente las mujeres nos movemos en espacios inseguros, en espacios de violencia, y pues es el tema del que estaremos hablando el día de hoy. Esta es la autora, este es el libro que estaremos comentando, y pues sí, es un tema muy fuerte, es un tema desgarrador que sale completamente de lo literario. Es el pretexto para que Cristina haya escrito este libro, pero las aristas que salen y que impactan en nuestra vida social, real y cotidiana, pues están ahí todos los días. El feminicidio consiste en el asesinato de una mujer por motivos de género. Y este debe ser diferenciado de los asesinatos de mujeres que ocurren por otros motivos. El feminicidio, precisamente, está conformado por el conjunto de hechos y conductas violentas en contra de las mujeres por ser mujeres. Entonces, esos homicidios de mujeres, feminicidios, que están originados en estas desigualdades de poder entre hombres y mujeres y que están fundamentados en este sistema patriarcal en el cual vivimos, reciben el nombre de feminicidios y deben ser entendidos como algo distinto de los asesinatos de mujeres en otras circunstancias en las cuales el género no es un componente principal, ¿no? Por ejemplo, nuestro Código Penal pues define que se tratará de feminicidio cuando la mujer haya experimentado alguna forma de violencia sexual, cuando haya padecido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, ya sea posterior al asesinato, durante este o previamente, cuando se hubiera producido algún tipo de violencia previa entre la persona agresora y la víctima, cuando hubiera habido algún tipo de relación sentimental, afectiva, de confianza, cuando hubiera recibido amenazas, cuando la persona hubiera sido incomunicada o el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público. Cristina Rivera Garza, nada más para platicar como brevemente de ella, es una narradora, poeta, socióloga, tiene una maestría y también estudió el doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Houston. Es ganadora de varios reconocimientos, entre ellos este año, 2022, obtuvo el Premio Mazatlán en Literatura por este libro, El Invencible Verano de Liliana. Y bueno, ella nació en Matamoros, Tamaulipas, en 1964. Ella sufre, su familia y ella sufren la pérdida de su hermana, de Liliana Rivera Garza, un 16 de julio de 1990. Ella es víctima de feminicidio y a lo largo de este libro, El Invencible Verano de Liliana, pues Cristina va intentando, y ella lo dice en una entrevista, su hermana Liliana ya tenía voz y tiene voz, pero lo que ella intenta es darle un espacio para que su voz sea escuchada. ¿Y por qué digo que todas deberíamos desde jovencitas, si nos están escuchando las mamás, pues regálenle a sus hijas adolescentes este libro, ¿no? Porque nos va mostrando todas esas red flags, como decimos, o banderas rojas que podemos tener dentro de una relación, ya sea con una pareja, iniciando con un novio o con un exnovio o con otras personas, por decirlo, por nombrarlo, con otros hombres o otras parejas, otras relaciones en las que vemos ciertas alertas, pero a veces no estamos ni capacitadas ni conscientes de reflexionar sobre esta situación. Sí, fíjate que yo también creo que como denuncia, digamos, es fundamental. Y sí, esto que comentas es muy interesante, que invitar a las chicas y a ellos también a leerlo, porque muchas de las cuestiones que plantea Cristina efectivamente parecieran como situaciones muy cotidianas por las que atravesamos las mujeres y las dejamos pasar, ¿no? Porque así es el sistema y porque tiene años
que vivimos bajo este sistema y bajo este tipo de micromachismos que le llaman. Incluso creo que Cristina menciona la palabra. Entonces, sí, efectivamente es un libro que nos va narrando como los pasos de Liliana en su juventud, cómo conoce al asesino, que es un tal Ángel, que creo que sigue impune hasta donde me quedé, ¿no? Ángel González Ramos. Y sí, sigue desaparecido. Fíjense, o sea, qué terrible. Esto, el libro inicia contando Cristina está en la Ciudad de México buscando el archivo, ¿no? De la investigación del feminicidio de su hermana. De este feminicidio hace 30 años y el vato este sigue impune, sigue desaparecido. Entonces, bueno, pues ella va narrando primero como las peripecias por los entresijos de la justicia en México, que esta primera parte del libro a mí me gusta mucho porque sí, Cristina tiene una fineza para narrar cómo se mete en las oficinas y en la burocracia judicial mexicana y que yo digo que de veras queda asco, porque te das cuenta de la ineficiencia, se encuentra por allí con algunas personas que más o menos le dan información, que la ayudan, que la apoyan, pero pues en general el caso está pues totalmente desordenado, totalmente perdido, no ha habido obviamente justicia para la familia y esta primera parte, te digo que a mí me gusta mucho por eso, ¿no? Esa fineza de narrar la desgracia judicial que hay en nuestro país y por la que, pues desgraciadamente, pues atravesamos día tras día las familias que buscan a sus desaparecidas cuando son desapariciones forzadas o cuando ya se habla de un feminicidio, pues no hay a dónde hacerse, ¿no? O sea, realmente la impunidad que reina en este país es lacerante y dolorosa. Y esa primera parte del libro, pues narra eso. Y después va a entrar como a cuando ya conoce a Ángel y a estas red flags que dices, ¿no? Ya conoce al batillo pero Liliana pues se lee o Cristina la describe como una mujer o una joven, ¿no? En vías de desarrollo a ser una mujer libre, ya es una mujer libre. Se va a estudiar, creo que ellos viven en Toluca, se viene a estudiar a Ciudad de México, pues tiene aquí otros novios o por lo menos otro intento de relaciones, está con sus amigas, estudia arquitectura, viaja a la playa, o sea, una chavita, yo creo que como, pues de manera sana, como cualquiera de nosotras, viviendo su juventud. Estamos ante un sistema de organización social basado en el patriarcado. Es decir, es un sistema social que estructura nuestra vida, que ubica a las personas dependiendo en el sexo con el cual hayan nacido en una posición de superioridad o de inferioridad, que dicta que determinados individuos, por el hecho de tener determinada fisonomía, ¿no? Porque el sexo es algo biológico, el género es algo social, es fruto de una construcción social, entonces pueden tener mayores privilegios que otras personas. Cuando hablamos de violencias de género, estamos hablando de la expresión más brutal de esta desigualdad, ¿no? Que es la violencia. Y dentro de todas estas violencias, la más brutal de todas es el feminicidio. Entonces, el feminicidio lo tenemos que ver como conectado con otros fenómenos de violencia que se han podido producir en distintos contextos de relación, ¿no? El noviazgo es uno de ellos, una relación familiar, una relación sexoafectiva, incluso con personas con las cuales no tenemos algún tipo de vínculo. Y también algo que menciona Cristina y que me parece como súper, súper potente en este libro es que le va dando voz a su hermana a través de las cartas que ella encontró. Ella tardó casi 30 años en abrir un closet en casa de sus padres, donde habían guardado todo después del feminicidio de su hermana, metieron todo en cajas, como que no revisaron, y lo guardaron en un closet y cerraron ese closet y ahí quedó. Entonces, cuando Cristina como que tuvo esta fortaleza, se sintió preparada,
abrió ese closet buscando únicamente una agenda, así lo dice ella, solamente buscaba una agenda en donde encontrar los teléfonos y nombres de sus amigos para como empezar a intentar rastrear a todos sus contactos y amigos que tenía cuando estaba estudiando arquitectura. Entonces, cuando Cristina abre estas cajas, buscando solamente eso, descubre que su hermana en realidad era una escritora, y Cristina dice, en realidad la escritora de la familia era mi hermana Liliana y no yo. Entonces empieza a revisar estas cartas y va descubriendo el mundo interior de Liliana y la manera de Liliana de comunicarse con sus amiguitas de la escuela, con sus amigos, con sus novios, con sus familias, con sus tías, sus hermanas, etcétera, su hermana, etcétera, era a través de las cartas. Entonces, lo que nosotros vemos en este libro es una selección de diferentes cartas en donde vamos escuchando la voz de Liliana, sus pensamientos, sus reflexiones, e incluso en el libro está escrito, o sea, la letra de Liliana está plasmada porque hicieron un trabajo como de recuperar la tipografía de Liliana. Entonces, cuando tú lo vas leyendo, la vas escuchando a ella, y eso para mí fue súper poderoso. Y hay una parte en la que dice así, para que se den cuenta como un poco de su voz, dice 18 del 08 del 85, sábado. Hoy me levanté más tarde que ayer. No dormí bien. No sé en qué estaría pensando. Ayer no hice nada especial. Aquí no pasa nada especial, como entre paréntesis. Hoy es día de esos ridículos bailes de las tantas bodas. Espero que todos vayan para quedarme sola. ¿Más? He pensado en José Luis, en mi José Luis, no hace falta decir que pensé. Ojalá y Gerardo se acuerde de mí. Fui demasiado dura con Ángel. Tiene la culpa por quererme como me quiere. Ellos son los culpables porque a mí me choca que me quieran así. Ayer corrí cerca de 2 kilómetros en la noche, me sentí bien. Aquí que vemos como pensamientos propios de ella, de una adolescente, pero al mismo tiempo de manera velada, como dice Cristina, como una ventana, se abre la cortina, se cierra. Brevemente dice, tiene la culpa por quererme como me quiere, ¿no? Entonces ya va expresando que esa manera de ser querida, pues a ella no le gusta. Fíjate que está bien bueno esto porque aquí están esas red flags que tú dices. Vamos a ir viendo a lo largo del libro la vida de Liliana en Ciudad de México, pero con esta presencia constante del tal Ángel, que era una presencia, ya no eran novios, me parece, cuando ella estaba en la universidad, ya no eran novios, pero él estaba aquí constantemente, la visitaba y digamos que en teoría tenían una relación cordial, pero sí vamos viendo como esta presencia como fantasmagórica en su vida, y Liliana va dejando estos rastros escritos de que ahí está este tipo que la vigila constantemente, que la observa constantemente, que está ahí presente y que tiene que ver precisamente con ya un fulano posesivo capaz de matar. Tenemos que ver estos asesinatos de las mujeres, estos feminicidios a manos de sus parejas, como parte de un continuo de violencias. No es que esa persona nunca hubiera ejercido violencia en contra de su pareja, sino que el feminicidio acaba siendo pues la culminación de múltiples violencias físicas, ¿vale? O incluso, aunque no sean físicas, violencia de carácter sexual o control o deseo de posesión, ¿no? Es decir, pensemos simplemente en algunos refranes, ¿no? La maté porque era mía. ¿Cómo que la maté porque era mía? Ahí lo que tenemos es un deseo de control, ¿no? Con independencia de que la persona pues no correspondiera a los sentimientos o porque se hubiera iniciado otro tipo de relación, eso no justifica. Bueno, no hace falta anticiparles a ustedes que pues Cristina finalmente nos narrará, pues sí, el feminicidio de su hermana, pero ya no es un spoiler porque ya sabemos a dónde va el libro, ¿no? Este fulano pues un día se mete a su depa que tiene aquí en Ciudad de México y la asesina, y los vecinos no se dan cuenta que entró
alguien al departamento, es como que un chico con el que más o menos está saliendo Liliana, que de repente llega por ella, qué horror, llega por ella a la mañana siguiente para irse juntos a la escuela y la encuentra en la cama ya muerta, ¿no? Ay, no, Andrea, qué horrible está esto. Sí, asfixiada, parece que con una almohada. Y a partir de ahí, pues todo el mundo empieza a decir qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento? Investigación. Los papás estaban viajando en Europa. Eso también es terrible porque dice Cristina, mis papás después de tanto esfuerzo, trabajo y todo, por fin lograron hacer ese viaje de sus sueños y cuando regresan, pues su hija ya no está. Incluso ya la habían enterrado, ¿no? Entonces a mí se me pone la piel chinita y más en el momento en el que Lilian estaba estudiando arquitectura, 20 años, en plena vida, una mujer inteligente, preparada, porque hay algo importante o que a mí se me hace importante mencionar, Ángel no pudo entrar a estudiar, no pasó los exámenes, no fue admitido, entonces él no pudo venirse como quien dice a vivir a la Ciudad de México, sino que tuvo que continuar trabajando como parece en el negocio familiar, tú ya lo dices, él va y viene, ellos van y vienen en su relación, es una relación pues tóxica, que ella intenta terminar con él, pero luego le ruega, le pide perdón, le lleva, parece que hasta un día le lleva flores porque hay una tarjetita, ¿no? Y lo que me parece pues muy interesante es que Cristina también reflexiona que ni Liliana, ni los que la quisieron, ni sus amigos más allegados tenían a su disposición un lenguaje que permitiera identificar estas señales de peligro, que ahora les llamamos red flags. Ahorita nosotros podemos hablar y expresar más al respecto, pero en 1990 ni siquiera el feminicidio era reconocido, se tipificó en México hasta el 14 de junio del 2012. Imagínense todo lo que pasó, todo el tiempo que tuvo que haber pasado para que fuera reconocido este término feminicidio. Cristina lo explica como una ceguera que nunca fue voluntaria, sino que es social y que esto ha contribuido al asesinato de cientos de miles de mujeres en México y en el mundo. Ahora tenemos más herramientas para identificar el fenómeno porque lo primero de todo es que se nombra. Pensemos, por ejemplo, hace 5 años, ¿no? ¿Quién hablaba de acoso y hostigamiento sexual? Pocas personas, gracias a los movimientos de mujeres, movimientos feministas y a la inclusión del fenómeno, ¿no? En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y homólogas en las distintas entidades federativas, pues sabemos que eso que nos sucedía en las universidades, en las escuelas, en los lugares de trabajo tenía un nombre, ¿vale? Y que ese nombre es acoso cuando estamos entre pares y hostigamiento cuando hay una relación jerárquica, ¿no? Lo mismo pasa con el feminicidio. Y creo que este también es uno de los valores del libro, precisamente da ahí en esas llagas que como sociedad tenemos y en esos detalles de darnos cuenta ante el sistema en el que vivimos que permite que esto suceda. O sea, un vato que es posesivo, un vato que es celoso, pues no es ni es porque me quiere más, ni es porque me quiere mucho, simplemente no es natural. ¿Y cómo son estos sentimientos, digamos, las raíces de muchos feminicidas, ¿no? De hecho, Sonia lo comenta, o sea, el tú eres mía, ¿no? Esa posesión, entonces, como tú eres mía, pues entonces te puedo matar. O sea, algo que a lo que estamos tan acostumbradas y que toleramos bastante, que como ya lo dije, son los celos y la posesión, cómo pueden terminar en una cosa tan delicada como es el feminicidio y que además yo creo que ya es ¿cómo te diré? Como vivimos en un país tan impune, entonces ya cualquiera puede matar, porque al fin que pues ni se investiga, ni nadie sabe nada y el cuerpo se confunde entre otros cientos de tantos y yo pues puedo ir impune, yo asesino, yo feminicida, puedo ir impune, ¿no? Eso
Eso se me hace horrible, está muy, muy fuerte. Sabemos, por ejemplo, que la región de América Latina y el Caribe, 2 de cada 3 feminicidios son perpetrados por la pareja íntima o expareja, alguien con quien la mujer había tenido, es decir, había tenido, o adolescente había tenido algún tipo de vínculo sexoafectivo. El hecho de mencionar que en el caso de la violencia de pareja son crímenes pasionales, lo que se está haciendo es ocultar una realidad. Es, en cierta manera, poner la culpa en la víctima por el hecho de estar en algún tipo de situación y que la persona agresora, ¿vale? Pues bueno, padece una repentina alteración de la conciencia causada por algún tipo de sentimiento como los celos, el enojo, el desengaño, ¿vale? Y entonces actúa de una manera tan violenta que acaba con su vida. Y hay otras cosas que me llaman la atención en el libro. Por ejemplo, 2 cositas. La escritura puntillosa de Cristina cuando habla de, pues otra vez, del sistema judicial y de la corrupción. Hay una cita que les quiero leer que me parece desgarradora porque de veras que el libro lo es por el propio tema que trata y uno se siente muy identificada con Liliana, con Cristina, con la familia. Y la cita que les quería leer es la siguiente. Estaba hablando Cristina de su papá. Mientras se agacha sobre la tierra y llora con discreción, siempre en silencio, me pregunto cuántas veces al día se acuerda de Liliana, de la cantidad de dinero que le exigieron en la Procuraduría hace ya casi 3 décadas para continuar con la investigación del feminicidio de Liliana, la mordida de rigor. ¿Cuántas veces al día o al año se reprocha el no haber tenido los fondos suficientes? Eso se me hace súper fuerte porque Cristina entra en otro tema fundamental, que es cómo las familias o los allegados de la víctima de feminicidio se culpan, cargan con la culpa de no haber visto las señales o de no haber, en este caso, tenido los fondos suficientes para pues, comprar a la justicia de nuestro flamante país, ¿no? En el contexto del libro que estamos comentando, pues a mí lo que me sugiere es que hay una inacción por parte del Estado, hay una falta de capacidad del Estado para hacer frente y sancionar, ¿no?, estas violencias feminicidas. Pero no solamente eso, sino que cuando estamos hablando de la sanción, estamos ya en la última fase. Pero ¿qué se hace para prevenir las violencias, ¿no? ¿Qué se hace para atenderlas? ¿Cómo está respondiendo el Estado ante estas llamadas de búsqueda de ayuda de las mujeres? También algo que me gustaría rescatar del libro es la parte de los testimonios, de las anécdotas que van dando los amigos de Liliana. Cristina pues hace este trabajo de investigación, pero también esta otra parte que se va mencionando a lo largo del libro, pues van apareciendo pequeñas anécdotas de amigos, de amigas que ella tuvo, que van intentando dar pues como un perfil de ella. Es decir, te narran, no sé, cuando un día que fueron al cine, que ella llegó como tarde y el amigo le pregunta, ¿pero por qué llegas tarde? Era con alguien como que medio andaba saliendo y ella dice, alguien del pasado llegó a mi departamento como de repente y tuve que como que controlar la situación porque amenazaba con suicidarse. O sea, este Ángel González Ramos, que tiene nombre, el asesino de Liliana, previamente pues también ejercía sobre ella esta parte psicológica de decir, ay, me voy a suicidar si no estás conmigo, como intentaba esta manipulación. Otra anécdota que cuenta otra amiga es, pues Liliana estuvo embarazada y también tuvo un aborto. Entonces es otro tema que Cristina toca de cómo el aborto no estaba reconocido en la Ciudad de México, ahora ya lo está, pero en muchos otros estados de México todavía no está reconocido el aborto, pero es un tema que Cristina toca, el aborto clandestino, el estigma
y la culpabilidad que las propias mujeres sienten, ¿no? En esos momentos de su vida. Y también al final del libro, creo que Cristina también menciona otra cosa muy interesante y muy fuerte, porque pues así es este libro, la verdad es desgarrador, cómo ella sospecha, o el papá me parece, ¿no? Que había incluso amenazas por parte de Ángel, no nada más si te vas o si me dejas me voy a suicidar, sino que le voy a hacer daño a tu familia. Pero esto quiere decir que estamos ante un personaje pues capaz de amenazar no nada más con mi propia vida, sino que voy a hacer daño a tu familia si tú no cumples lo que yo estoy solicitando, ¿no? Y bueno, y al final, y el resultado, pues el feminicidio, ¿no? Me gustaría leer un pequeño fragmento del libro en voz de Cristina que dice, si un oso te ataca, lo atacas a su vez sabiendo que puede herirte con facilidad o te haces el muerto y cedes. Las víctimas se quedan porque saben que cualquier movimiento súbito va a provocar al oso. Se quedan porque con el tiempo han podido desarrollar algunas herramientas capaces de calmar, a veces con éxito, a la pareja furiosa. Ruegan, suplican, prometen, adulan, demuestran públicamente su afecto por el depredador y su alianza contra la gente que, como la policía o los licenciados o los amigos o la familia, podrían salvar sus vidas. Las mujeres maltratadas se quedan porque ven que el oso se aproxima y quieren vivir, ¿no? Es como ahí está como un pequeño resumen, reflexión de lo que las mujeres que están siendo víctimas de esta violencia, no solamente puede ser psicológica, pero también física, o no a veces no solamente es física, o ni siquiera está la parte física, pero está la parte psicológica, y muchas mujeres se quedan porque, bueno, todavía no sienten como esa violencia en su cuerpo. Ay, sí, qué fuerte. Y que creo que es un poco lo que ¿cómo te diré? Vamos a ponerlo entre comillas, el triunfo de Liliana y lo que le costó la vida, ¿no? Haber logrado soltarse de este Ángel, haber logrado vivir una vida lejos de él, libre de él, eso pienso yo, pues este vato no lo pudo soportar y culmina como culmina, ¿no? Eh, Les quiero leer también otra cita. Ahora sí que Andrea y yo les estamos leyendo cita y cita y cita, porque de veras que es un libro, tiene estos pasajes conmovedores, desgarradores y además atinados. Entonces digo atinado porque nos podemos identificar con una y otra, y yo le iba dando a las páginas y le iba dando, y salían estas reflexiones que me ardía el estómago porque pues eso, ¿no? Lo podemos sentir casi en carne propia. Y la cita que les quiero leer tiene que ver con esta culpa que sentimos las mujeres y las familias cuando estamos ante un depredador. Imagínense qué fuerte que seamos nosotras quienes sentimos la culpa. Hay una que dice, los sobrevivientes, ¿no? Las familias, los amigos, suelen culparse a sí mismos su negligencia o su ceguera con una dureza inaudita. Y sí, creo que sí. Y la otra es, el sistema a cargo de culpar a la víctima, además, empieza a funcionar cuando las cosas todavía están frescas y luego no se detiene de ninguna manera a lo largo de los años. Si no la hubieran dejado ir a la Ciudad de México, si no hubiera tenido novio de tan chica, si hubiera sabido elegir mejor, si se hubiera esperado al matrimonio para tener relaciones sexuales, si hubiera tomado una mejor decisión, si no se hubiera equivocado. Todo esto lo narra Cristina y me parece súper atinado precisamente porque estamos ante un sistema social, político y judicial que culpa a la mujer antes de culpar al asesino. Este libro pues nos llama la atención
por la violencia institucional que se ejerce en contra de las víctimas de violencia de género y las personas allegadas en sus esfuerzos para buscar justicia, ¿no? Todos los periplos que tiene que hacer Cristina yendo de un sitio a otro, que el expediente está cerrado, que no se sabe si hay pruebas y que vuelva hoy, vuelva mañana, etcétera, etcétera, es un ejemplo de eso. Ella tiene la fuerza de retomar ese caso, ¿no? Pero cabría también la pregunta de decir, bueno, pues ¿cuántos casos como este no tenemos en la actualidad? Todas hemos vivido de una u otra manera este tipo de violencia, ¿no? Que no ha escalado porque estamos aquí en un feminicidio, pero que sí había o hemos visto esas banderas rojas en algunas relaciones que hemos tenido. Yo personalmente se los comparto, yo he tenido con mi expareja pues estas banderas rojas en abundancia, ¿no? Y ahora me siento agradecida de haber tomado la decisión y de dar este paso de... Ay, perdón. Yo lloré muchísimo con este libro definitivamente porque sí nos podemos sentir identificadas con estas situaciones, ¿no? Y ahora doy gracias por haber tenido la valentía o no sé, o el coraje, el acompañamiento, mi familia o lo que sea para haber tomado la decisión. Pero a veces son decisiones muy difíciles y que uno no se da cuenta que las está viviendo y que eso que uno está viviendo no está bien, ¿no? Porque cuando estás en esta situación de manipulación de la otra persona que te está manipulando, que te está constantemente amenazando psicológicamente, tú no te das cuenta que estás adentro de este círculo de codependencia, de vulnerabilidad y que tu vida está siendo vulnerada, ¿no? Y que incluso puedes sentir una gran infelicidad el estar dentro de esta situación, pero cuesta mucho trabajo salir de ella. Ujú. Ay, qué fuerte, Andrea. La verdad, muchas gracias por compartir esto con nosotros, con nosotras. No lo tenía planeado, salió natural. Sí, no, pues es que es la verdad, hay que decirlo y es creo parte de este tema de romper el pacto. Todas, todas creo que hemos pasado por alguna situación así, que como tú bien dices, no ha escalado porque estamos aquí vivas, compartiendo nuestras experiencias, pero como que se da muy natural al hombre, perdón, no es personal, pero más bien es sistémico, ¿no? Que haya este tipo de violencias, que haya este tipo de manipulaciones, pero sí pareciera ser un círculo en el que las mujeres vivimos y hemos vivido históricamente y que afortunadamente ahorita atravesamos una época que que nos permite denunciar, que nos permite acompañarnos, que nos da menos miedo. Y esto no quiere decir que haya un montón de ustedes allá afuera pasando por una situación de estas, porque estoy segura que es lo que les decía, cuando uno lee este libro, dices, te llega al corazón y te llega a la entraña, porque dices, híjole, sí, sí, lo he visto, lo he vivido, lo he escuchado, me lo han dicho, ¿no? Entonces, seguramente, pues, cuando nos escuchen, pues muchas de ustedes también dirán, chale. Y no sé qué puede uno hacer para agarrar y romper estos círculos y romper estos pactos y tener las valentías de decir, me muevo y cambio esta situación. Creo que es una ola histórica a la que nos podemos sumar para que estas cosas empiecen a cambiar, pero bueno, también hay que decirlo, individualmente, digamos, adentro de casa, uff, no sé qué todo es que estemos viviendo las mujeres a pesar de nuestras libertades y a pesar de los feminismos, ¿no? Y también en este caso, en lo que me ponía a reflexionar, es que Liliana, pues en muchas ocasiones no lo demostraba hacia sus amigos, no lo demostraba hacia sus padres, hacia su hermana. Incluso Cristina dice que unos meses antes estuvo en su casa, estuvo con ella y la veía pues normal, la veía feliz, la veía ir y venir. Pero las que hemos sido víctimas de violencia lo entendemos porque a veces no lo externamos y lo que se vive de puertas hacia adentro no se comparte. Y el salir de este círculo es muy difícil
Y yo creo que uno de los éxitos, o en mi caso fue pues la terapia, ¿no? El poder hablar, el poder poner de frente, ponerle palabras a lo que está pasando para poder romper con esto. Entonces, si alguien de las personas que nos está escuchando, ¿qué les recomendamos? Acérquense a su círculo, lean el libro, identifiquen las red flags, vayan a terapia, háblenlo, platíquenlo, no se escondan, no lo oculten, ¿no? Oye, me gustaría comentar un último punto que ya no tiene que ver con, digamos, con el tema que trata el libro, que sí es muy fuerte, muy desgarrador, muy conmovedor y que, como dices, como denuncia y como testimonio es fundamental. Antes de saber yo que había ganado este premio, escribí una reseña para escritoras mexicanas en donde yo decía, bueno, El Invencible Verano de Liliana, como ya dije, como testimonio es fundamental, pero como literatura pienso de manera muy personal que nos queda a deber un poco. Y yo lo decía porque, no sé tú qué opines, Andrea, pero a mí me parece que sí, como estructura literaria, tiene incluso algunos cabos sueltos, ¿no? O sea, el libro empieza en donde ya les dijimos, la búsqueda de Cristina del expediente, y luego ya no regresó ahí. Es como de, ¿y qué pasó con el expediente? ¿Y qué pasó con Cristina en la Ciudad de México? Después escuché una pequeña reseña que le hizo a este libro Nora de la Cruz, una escritora mexicana, pero sobre todo crítica literaria, y ella también mencionó un poco esto, como que ella incluso dijo, a mí me da la impresión de que probablemente la editorial presionó un poco a la autora, pues por el tema coyuntural, para liberar el libro, sabían, obviamente, ¿no? El impacto que iba a tener, entonces que quizá Cristina, por esta presión, no cuidó tanto el texto. Es también una opinión muy personal de Nora, pero me llamó la atención porque yo también cuando terminé el libro, pues sí, me conmovió todas las entrañas, pero literariamente dije, bueno, no sé si tenga a nivel literario, estoy hablando nada más, un valor pues trascendental. Pero no sé, Andrea, ¿tú cómo ves? Sí, yo también me quedé con la duda de si sí logró reabrir el caso y el caso sigue abierto. Lo que sí sé es que a Ángel sí lo sigue buscando la justicia, ¿no? Porque en el libro también va mencionando diferentes notas periodísticas de su momento que salieron sobre el asesinato de Liliana, un periodista que era de nota roja, pero lo que escribe pues ni siquiera era, o sea, sí lo hizo con mucho tacto, por decirlo así, con una buena investigación. Yo lo sentí más porque en realidad pues no es una novela. Cristina menciona que cuando ella lo quiso hacer como en la parte como narrativa, como de fantasía, como de novela, como de, no, bueno, no de fantasía, pero basándose en hechos reales, pero como novelado, dice pues que nunca lo logró y quedó en el intento, ¿no? Entonces para mí el libro sería más como hacia una nota, como una investigación documental, periodística, con entrevistas, con reseñas, con opiniones, porque también aparecen entrevistas que hace a sus papás de manera espontánea, por decirlo así, porque no se sienta como hablar con ellos un solo día, sino poco a poco va hablando con ellos porque es un tema muy difícil para los papás. Entonces, pues sí hay por ahí algunos cabos que nos dejan sueltos, pero aún así para mí, en lo personal, pues sí tienen un impacto literario importante, ¿no? Ya con el simple hecho de atreverse a escribir esto y hacer esta investigación. Claro, igual y también es como una crítica como muy, muy dura y muy objetiva y muy externa, porque creo que también la escritura y sobre todo la literatura escrita por mujeres nace también de una necesidad vital, y me imagino lo que esto significó para Cristina, no como autora, sino como la hermana de una víctima de feminicidio, ¿no? Y entonces, pues hacer esta denuncia, pues sí, ha de haber sido difícil, pero creo que también ha de haber sido espiritualmente importante, qué sé yo, pero bueno, es un momento histórico importante en el que nos toca decir, denunciar y sobre todo acompañarnos, ¿no? No decir, no, es que los feminismos de las clases altas, los feminismos de las clases de las izquierdas, los feminismos de las mujeres de color, los feminismos, es una lucha ahorita por sobrevivir como género, ¿no? Por salir adelante como género, por vivir en seguridad, ya ni siquiera derechos como el voto, laborales, qué sé yo, ya es una lucha por sobrevivir. Entonces,
caminemos juntas. Creo que eso es lo que podemos pues hacer, acompañarnos y caminar juntas por lo pronto. Así es, coincido totalmente contigo y pues nada, me encantó que hayamos tenido la oportunidad de hablar sobre este tema y con lo que hemos estado escuchando de Sonia, hablando sobre el feminicidio, sobre estos términos ya de violencia de género, de crimen pasional, como todos estos términos que han sido pues una maraña y que estamos intentando pues desentrañar, ¿no? Claro, que son términos que intentan un poco como confundir lo que es, ¿no? Crímenes por el simple hecho de ser mujer y porque el hombre se encuentra en una posición jerárquica, en una posición de poder, pues jerárquicamente más arriba, punto. Y no nada más de una posición de poder, sino físicamente más fuerte. Entonces, todos estos términos que menciona Andrea, pues son como eufemismos para no decir lo que es, ¿no? Hombres matando mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Exactamente. Ay, pues, qué episodio tan fuerte, pero bueno, pues se los dejamos ahí. Esperemos les acompañe, anímense a leer este libro y pues ya, muchas gracias por compartir, Andrea, muchas gracias por otro episodio más y nos escuchamos en el siguiente. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @_soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.